Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por concedernos la vida, concedernos tu iglesia y concedernos tu palabra, Señor. Vamos a meditar en ella también en esta tarde. Vamos a iniciar, mi Dios, ahora esta etapa en la carta a los tesalonicenses, por lo que rogamos que tú nos des sabiduría, Señor, nos des discernimiento ante tu palabra y que podamos comprender, que podamos aprender, Señor, y pues seguir aprendiendo al escuchar tu palabra y de esta forma ir aprendiendo, Señor, seguir avanzando en nuestro camino, Padre, en la fe, en la madurez, en el servicio, Señor. Gracias te damos entonces poniendo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. La epístola a los tesalonicenses, hermanos, fíjense que hay algo interesante en las epístolas. Si usted ha puesto atención en la mayoría de las epístolas, hemos visto que la causa por la cual el apóstol escribe es por una actitud, en la mayoría, hermanos, pues reprobada. Recordemos que en Roma había un conflicto entre los cristianos judíos y los cristianos pues gentiles. Corinto, ni se diga, ¿verdad? Era ¿cómo lo podemos llamar? Un estuche de monerías, la iglesia de Corinto, ¿verdad? Galacia, imagínense el conflicto que vimos en Galacia, ¿verdad? En Éfeso, y acabamos de ver la iglesia colosense. Lo interesante, hermanos, es que aquí en Tesalónica no hay un llamado de atención directo a un mal comportamiento. En Tesalónica no. En Tesalónica lo que hay que hacer, dice Pablo, por lo menos al estudiar todo esto, es una corrección, hermanos, por una desinformación. Entonces es bien interesante, hermanos, estos datos que tenemos, hermanos, con respecto a la razón por la cual Pablo escribe a Tesalónica, es muy interesante. Por lo menos hoy en día este lugar, hermanos, aún existe, se llama Salónica, ahí a la orilla del mar Egeo. Esta epístola, hermanos, Pablo la escribe ahí alrededor del año 51-52, después de Cristo, ¿verdad? Cuando Pablo inicia su segundo viaje misionero. Entonces, cuando él funda, el fundador de esta iglesia, hermanos, el que establece esta iglesia, sí es Pablo. La de Colosas, recordemos que no, pero aquí sí, Pablo, hermanos, él es el que establece esta iglesia. Usted lo puede corroborar en el libro de Hechos, hermanos. Ahí en el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero, recordemos que ya no le acompañaba Bernabé, ya le acompañaba, ¿quién le acompañaba en su segundo viaje misionero? ¿Quién, hermanos? Silas. Así que no se espanten, Silas y Silvano son la misma persona. Silas y Silvano, las veces que ustedes se encuentren en la Biblia, hermanos, Silvano es el mismo que Silas, así que puede aparecer Silas, puede aparecer Silvano, y es en ese segundo viaje misionero, hermanos, donde Timoteo se suma a la obra de esta epístola, hermanos. Pablo no la escribió en prisión, no está dentro de las epístolas de la prisión, es una epístola paulina como es, hermanos. Tesalónica era una ciudad muy importante, hermanos, llegó a convertirse años antes todavía de Cristo, hermanos, alrededor de unos 60 años antes de Cristo, en una ciudad capital, la ciudad capital de Macedonia. Recordemos que cuando Pablo hace este viaje, hermanos, él pretende regresar por toda la zona donde fue el primer viaje misionero, y de repente tiene una visión que el Espíritu Santo le da de un varón macedonio, ¿se acuerdan? Y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, no, ciertamente, hermanos, la primera ciudad de Macedonia que visita Pablo no fue Tesalónica, fue Filipos, pero ya estaba en el territorio de la región de Macedonia. Entonces Pablo accede, Pablo obedece al llamado del Señor y se dirige precisamente a esta ciudad. Pero esta ciudad, hermanos, a diferencia de muchas otras provincias de Roma, es lo que se conoce como una ciudad libre. No que no estuviera bajo el imperio romano, sino que al ser una ciudad libre no estaba gobernada por una autoridad romana, sino una autoridad local. O sea, se congraciaron tanto, hermanos, la conducta de los tesalonicenses para con los romanos, que Roma dijo: yo no tengo problema en que ustedes mismos tengan sus dirigentes. Por ejemplo, si hacemos un poquito de recuento, hermanos, en Jerusalén estaba un rey, ¿se acordarán? El rey, por lo menos el que hizo una audiencia con el Señor en su juicio, que era en ese entonces el tetrarca Herodes Antipas, ahí en Jerusalén.
Entonces, ahí no era una ciudad libre, ahí Roma había impuesto su autoridad. En Tesalónica no. Tesalónica era una ciudad, hermanos, bajo la autoridad romana, pero una ciudad libre que se gobernaba a sí mismo. Ahora, Tesalónica tuvo, hermanos, datos importantes. Por lo menos de ahí sabemos que hay, corroboramos, hermanos, esto en el libro de Hechos, puede usted hacerlo de tarea. Se convierte en Jasón, se convierte en Gallo, se convierte en Aristarco, se convierte Segundo. Y eran personas ahí de Tesalónica que terminan siendo convertidas ganadas para Cristo en el viaje de Pablo. Ahora, cuando Pablo, hermanos, es perseguido y expulsado de Tesalónica, recordemos que él se dirige a Atenas, mientras que Silas y Timoteo se dirigen a otro lado. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Regrésate a Tesalónica y confórtales en todo lo que ha pasado. La razón, nuevamente, de la carta por la cual se escribe, y lo hemos repetido mucho en la escuela dominical. ¿Cuál fue la causa, hermanos, por la cual Pablo se ve obligado a que esta nueva, porque cuando establece la iglesia, hermanos, fueron pocos meses para que escribiera esta carta? O sea, está muy pegada el establecimiento de la iglesia cuando reciben esta carta. ¿Se acuerda cuál era la causa por la cual Pablo escribe esta epístola? Que pensaron que ya había venido el Señor y se habían quedado. Que hubo falsos maestros que llegaron y le dijeron: Jesucristo ya vino. Y ustedes se quedaron. Muy bien, hermana, me pongo así, tengo 10. Así fue. Esa fue la causa, hermanos. Alguien llegó, mejor siempre es tan importante, hermanos, entender a quién escuchamos solamente. ¿Por qué? Porque es una iglesia relativamente joven, es una iglesia, hermanos, que está aprendiendo y que nunca faltará un falso maestro, un mal líder que de repente les hace saber, o mejor dicho, les hace creer que la segunda venida de Jesucristo ya ocurrió. Y si esto es así, hermanos, la iglesia de Tesalónica se pregunta: ¿qué pasó? ¿O qué va a pasar con nosotros si Cristo ya vino, ya se llevó a su iglesia y nosotros qué? Entonces le mandan a avisar al apóstol Pablo. Para empezar la duda: ¿Pablo estará? Si ya fue el arrebato y ya se lo llevaron y Cristo ya vino, ¿nosotros qué? La parucía, viene el apocalipsis. No, bien camarillistas ahí con las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué pasó con nosotros? Primero hay que investigarlo primero. Pablo, ¿será que todavía está aquí en la tierra o no? Pues para sorpresa de los tesalonicenses, ¿qué creen? Que Pablo sí estaba aquí. Entonces, pues eso ya fue un respiro. Bueno, ya no nos quedamos solos, ¿verdad? Pero no así, hermanos. Pablo les tiene que escribir para animarles a decir: vamos a esperar lo que es evidente, todo lo que Cristo ya dijo. Así que esta es una de las cartas conocidas como escatológicas. ¿Por qué? Porque anuncia, hermanos, trata Pablo de explicar acerca de la parucía. Y gracias a Dios, hermanos, en la escuela dominical, hoy, en estos días que hemos estado, ya cuántos meses llevamos, con la segunda venida, con el tema de la segunda venida, pues queda un poco más claro, hermanos, el evento por el cual la carta a los tesalonicenses se escribe. Entonces, como vamos avanzando por bloques, hermanos, hoy vamos a ver el versículo 1 de esta epístola. Pablo, Silvano y Timoteo, fíjense, este es el equipo del segundo viaje misionero. Silvano es Silas. Pablo, Silvano y Timoteo escriben, aunque la autoría se le atribuye a Pablo, hermanos. Pablo está sumando a su carta, a su remitente, a sus compañeros de viaje misionero. Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y reconoce, hermanos, la autenticidad de esta iglesia en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Así que si algo tiene este primer saludo, hermano, es que Él se presenta como aquel que está preocupado junto con su equipo de trabajo por una iglesia legítimamente cristiana. No los llama de otra forma. O sea, cuando leemos Apocalipsis, hermanos, y vemos los mensajes que el Señor da a las iglesias, hay varias formas en las que el Señor se dirige a los grupos que han caído en falsas doctrinas. Les llama sinagoga de Satanás, las profundidades de Satanás, el trono de Satanás, ¿verdad? Ya en su respectivo contexto.
Sin embargo, hermanos, esta iglesia, aunque confundida, Pablo le da el término de una iglesia que está recibiendo saludos de parte de siervos auténticos de Dios a una iglesia genuina. Y aquí viene el deseo para esta iglesia, hermanos. Pablo es un fan predicador de la gracia. Recordemos, hermanos, que Pablo era un erudito en las cuestiones del judaísmo. Él era un fariseo. Él se presenta como el hebreo de hebreos. Algunos le agregan ahí lo que es el fariseo de fariseos. La arrogancia que todo judío tiene de su propia religión. Además de todo esto, hermanos, tenía sus títulos colgados, ¿verdad? Del seminario teológico judío de Gamaliel. Así que bajo los pies de Gamaliel. Y miren que Gamaliel era respetado hasta por el Sanedrín. Porque cuando se hace por loco de los discípulos, al que terminan escuchando no fue el sumo sacerdote, sino fue a Gamaliel, al maestro Gamaliel. Entonces Pablo dice, yo tengo ese reconocimiento de dónde estudié, por qué sé, por qué lo digo. Sin embargo, hermanos, las credenciales de Pablo es Jesucristo. Y lo que predican en Jesucristo, hermanos, es la gracia de Dios, lo que no merecemos. Esta es una iglesia que va a recibir una carta que no merece esa carta. Esta es una iglesia que no merece ser iglesia. Estos son cristianos que no merecen ser cristianos. Pero ¿sabe qué? Son cristianos, son una iglesia y hay un escrito para ustedes por la gracia de Dios. Así que recordemos, hermanos, que esta palabrita para Pablo es tan poderosa y tan importante que no ha habido una sola carta, hermanos, de todas las que hemos visto de las cartas paulinas, donde Pablo no hable de la gracia. Todas las epístolas que hemos recurrido, Pablo menciona la importancia de la gracia. Así que comienza diciendo, gracia y paz sean a vosotros. ¿Saben que esa mala noticia, lo primero que le robó a los cristianos de Tesalónica fue la paz? Imagínense esa noticia, hermanos. Ya vino Cristo y ustedes como iglesia cristiana se quedaron, todos, porque aquí están todos. Y vamos al culto con miedo. ¿Qué pasó? Porque el Señor Jesucristo ya fue la segunda venida y aquí estamos. ¿Será válido que sigamos teniendo un culto? Nos volvemos a reunir a predicar si Cristo ya vino. Lo primero que roba, fíjense bien, hermano, en esto. Lo primero que nos roba una mala información y una mentira es la paz. Es la paz. Y la paz viene por la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí es donde entra el cuidado, hermanos, de a quién escuchar. Ellos sabían, ellos estaban aprendiendo, hermanos, y aquí es donde entra la importancia de por qué necesitamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. No podemos nosotros ser arrogantes, es decir, ya leí la Biblia una vez, 2 veces, 3 veces. Hermanos, necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos seguir estudiando lo que es la palabra de Dios. Porque llegamos, hermanos, a veces a autoengañarnos. Conocí a un joven, hermanos, y platicaba con él, líder en un campamento allá en la Sierra de Puebla. Y platicaba con él, oye, ¿y qué ministerio lo estás desarrollando tú? Y todo, ¿verdad? Pues me daba algunas razones y todo, entonces me confundió un poquito sus palabras, sus respuestas, así que me vi obligado a preguntarle, decirle, bueno, ¿y cuál es tu don? ¿Cuáles son tus dones? Y este muchacho hasta movió la cabeza así. Pues yo creo que tengo todos, pastor. Dije, caray, yo soy pastor y no tendría yo la aventura de decir tengo todos. ¿Por qué dices eso? Es porque voy a las misiones, porque predico, porque bueno, una cosa es que tú estés involucrado en todo. Y otra cosa es que tú determines, o sea, tú detectes cuál es tu don en el cual el Señor, el Espíritu Santo ha dado para ti. Se involucran de todo, claro que sí eres miembro de la iglesia, pero ¿cuáles son tus dones? Como le digo, yo creo que tengo todos. Dije, válgame, ¿verdad? Hasta el don de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, y todo eso tiene este hombre, ¿verdad? Y pues me llamó la atención, le dije, ¿quién te enseñó acerca de los dones? No, es que yo he leído, pero te han enseñado, te han guiado a... No hace falta, yo he leído. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Hermanos, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a saber a quién escuchar. Y tenemos, hermanos, que tener humildad para poder aceptar que no lo sabemos todo y requerimos, hermanos, seguir aprendiendo. Hermanos, yo soy una de las personas que me encanta escuchar predicaciones. Sé de quién tengo que aprender, de quién escuchar. Tengo hermanos adultos con los cuales yo les rindo cuentas y llego y les pido consejería. Llego y lloro porque necesito que alguien me pastoree a mí. Entonces sí es importante, hermanos, que todos como iglesia sepamos, todos como cristianos sepamos que necesitamos ser guiados.
Pablo le dice, no es un saludo común, hermanos. Ya entendiendo el contexto, Pablo les está diciendo, yo lo que deseo es que esta iglesia rebose, reafirme la gracia de Dios en ustedes y que puedan tener lo que les robó esta mala información. ¿Qué? La paz. La paz, porque ustedes ya no tienen paz. Así que no es un saludo, pueden hacer saludo paulino, sí, claro, porque tiene los requerimientos, pero conociendo el contexto, hermanos, lo que Pablo está diciendo, yo quiero que esta iglesia esté tranquila. Y tranquila no es pasiva, Tranquila es teniendo fe en Dios. Así que esto es interesante. Gracia y paz sean a vosotros, y da el origen, hermanos, de toda bendición, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos una iglesia cristiana. La iglesia de Tesalónica era una iglesia cristiana, pero que había perdido su paz, que había perdido, hermanos, el gozo. ¿Por qué? Por atender una noticia que no edifica. Aquí es donde entra, hermanos, que nosotros podamos pedirle a Dios discernimiento. Porque hay mucha gente hoy en día, hermanos. En la escuela dominical hablábamos de esas personas que incluso ya se atreven a ser mentores de otras personas y que no pueden ordenar su vida. Hoy en día se les llama influencers, ¿verdad? Y cualquiera agarra una cámara, abre un canal de YouTube y ya, se les diga esa cosa, ¿no? De YouTube, las redes. Pues yo aprendí, ¿verdad? Y ya, tiene seguidores. Y muchísimos, y le dan su placa, ¿verdad? Porque puede decir tarugada y media, hermano, y tiene seguidores. Y el problema, hermanos, es que la gente no lee la Biblia y se cree lo que dice estas personas. En tiempos, hermanos, aquí no había YouTube. Pero alguien llegó y les dio una mala noticia, y los cristianos le creyeron. Pablo, hermanos, movido y guiado por el Espíritu, dice: les voy a dar un escrito para que puedan escuchar la palabra de Dios y se quiten de confusiones. Para poder caminar, hermanos, en rectitud, en confianza, en esperanza y seguridad, Dios nos ha concedido su palabra. No espere, hermanos, que la tierra tiende, que escuche usted una voz entre truenos dirigiéndole el nombre de usted para escuchar la voz de Dios. Decía un pastor, cuando un joven le decía, ¿verdad, pastor? Quiero oír la voz de Dios. Y él dijo, pues lee la Biblia. Y le dijo este joven, no, pastor, es que quiero oír la voz de Dios audiblemente. Y le dijo, pues lee la Biblia en voz alta, ¿verdad? Y verás cómo Dios va a hablar a tu vida. Así que todo, hermanos, lo que el Señor nos ha dado aquí tiene un objetivo. Y Pablo le dice: a ver, iglesia, hay confusión, hay tensión, hay preocupación. Solo de Cristo van a recibir la gracia y entenderán y podrán volver a la paz que debe caracterizar a aquellos que confían en Jesucristo, que confían en el Señor, en el Padre, que son hijos del Padre Celestial y que la guía del Espíritu Santo está en ustedes. Pero lo primero, dice Pablo, es que haya gracia y paz. Antes de abordar el tema que creó confusión, Pablo dice: en mi corazón, en mi salud, y con lo que empiezo, es que esta iglesia no olvide la gracia de Dios, regalo merecido, y que también puedan tener paz de parte del Señor Jesucristo. Pero todo está en lo que el Señor nos ha regalado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por la epístola a los tesalonicenses. Iniciamos, Señor. Desconocemos cuánto nos vamos a llevar estudiando estas dos epístolas. Pero te damos gracias, Padre. Nos haces comprender la importancia de saber escuchar. Y escuchar y confiar solo en tu palabra. Sabemos, mi Dios, que no estamos exentos de la mentira, del mensaje adulterado, Dios. Entendemos entonces la necesidad de conocer tu palabra, de saber distinguir la voz de Dios, de saber que tú hablas, que eres poderoso y que sigues siendo el mismo Dios poderoso, hacedor de milagros, que sigues estando con nosotros. Así que te rogamos, Padre, que como iglesia, que como familias y que como creyentes de manera individual podamos vivir plenamente en la gracia que es en Cristo Jesús,
y podamos experimentar y vivir en la paz que solo tu Espíritu Santo puede dar. Enséñanos, Señor. Y hoy iniciamos en la Epístola a los Tesalonicenses, por lo que rogamos que tú nos des el deseo de seguir estudiando, la necesidad de escuchar tu voz, la comezón de oír tu palabra, Señor,